Saludos, muy buenas tardes. Parece que en tiempos de crisis a todos nos toca arrimar el hombro y colaborar en pro de un bien común. Los acuerdos, pactos, colaboraciones y convenios están a la orden del día para evitar así esquivar un poco más la crisis. La firma de uno de estos convenios viene de la mano del Principado de Asturias y las entidades financieras que operan en la región, con el objetivo de dar un impulso a la economía en medio de esta situación, facilitar el acceso a los créditos a las pymes y la construcción de 6.000 viviendas para el próximo año son los pilares básicos del acuerdo. Además, durante el pleno de esta mañana en la Junta General del Principado, finalmente se ha llegado también a un convenio de colaboración entre el Principado y las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León para la gestión de los picos de Europa. Todo esto y muchos más acontecimientos que han sido hoy noticia en Asturias se los contamos ahora, tras los titulares. El Principado de Asturias y los principales bancos y cajas que operan en Asturias han firmado esta mañana un acuerdo para combatir la crisis. Con el objetivo de activar el mercado se van a ofrecer 36 millones de euros en créditos para las pymes y construir 6.000 viviendas de promoción pública. Durante la sesión plenaria de la Junta se ha llegado a un acuerdo de colaboración en la que Asturias, Cantabria y Castilla y León gestionarán conjuntamente el Parque Nacional de Picos de Europa. También se habló de los afectados por el nuevo trazado de la futura ronda de acceso al puerto de Avilés. La Unión de Consumidores denuncia a las compañías de telefonía móvil por ofertar terminales móviles a 0 euros, cuando finalmente pueden llegar a costar más de 500 debido a la cláusula de permanencia y al gasto mínimo mensual. 23 años de cárcel para el asesino de la bilachina Anabel Gutiérrez. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Asturias a Juan Antonio Santiago Abad por el asesinato de su exnovia en junio de 2007. El Sporting intentará conseguir el próximo domingo en Santander su quinta victoria consecutiva en la Liga. Manuel Preciado se lleva a las tierras cántabras a los 22 jugadores disponibles y cabe la posibilidad de que introduzca cambios en el once inicial debido a la proximidad del partido de Copa ante el Numancia. Finalmente, esta mañana el Principado de Asturias y las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma han suscrito un convenio para mejorar el acceso a la financiación a las pymes y a los adquirientes de vivienda de protección pública, con el objetivo de dinamizar la región. 36 millones de euros para créditos y 6.000 nuevas viviendas de promoción pública son las cifras de este acuerdo. El Gobierno del Principado de Asturias y las entidades crediticias impulsan un plan para mejorar el acceso a la financiación de las pymes y de los adquirientes de vivienda. Y es que tanto desde la Administración como de las empresas bancarias ven como mejor salida a la crisis el reactivar el mercado para así favorecer el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Y yo creo que no nos hemos reunido en última instancia para coger el último tren y tratar de salvar algo, sino que nos hemos puesto en marcha el primer tren hacia la salida de la crisis. Y hemos hecho, creo que has tenido la idea, o habéis tenido la idea, la feliz idea, de pensar que lo que hay que hacer es crear empresas, consolidar empresas, dejarlas y dejar que se asocien y enfrenten el mercado global. Las medidas extraordinarias contempladas permitirán el acceso al crédito para la financiación de las sociedades no financieras asturianas, el acceso también al crédito de los compradores de vivienda protegida y, finalmente, el acceso al crédito para la adquisición de suelo y promoción de vivienda de protección pública. Cada cual en su territorio tiene que instrumentar medidas políticas directamente dirigidas a los elementos más sensibles de la situación. El presidente del Principado ha recordado que es la primera vez que el Gobierno articula un paquete de medidas de tales dimensiones, en el que además participa e impulsa asumiendo riesgo, lo que da también una mayor confianza a los bancos. El Pleno de la Junta General del Principado dio hoy su autorización al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, Cantabria y la Junta de Castilla y León para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa. En la misma sesión también se aprobó instar al Ejecutivo a continuar el proceso de diálogo con los ayuntamientos afectados por el nuevo trazado de la futura ronda de acceso al puerto de Avilés y se rechazaba una proposición del Partido Popular instando al Gobierno a cumplir de manera inmediata las previsiones del proyecto del Hospital Central Universitario de Asturias, incorporando las instalaciones del Campus de Ciencias Sociales de la Salud.
El Pleno de la Junta General celebrado hoy ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, Cantabria y la Junta de Castilla y León para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa. El objetivo del convenio, aprobado por el Ejecutivo asturiano el pasado 6 de agosto, es establecer de forma voluntaria las bases para la regulación de los instrumentos de planificación y los órganos de gestión y participación del parque. Por otro lado, el Parlamento asturiano también aprobó instar al Ejecutivo a continuar el proceso de diálogo con los ayuntamientos afectados por el nuevo trazado de la futura ronda de acceso al puerto de Avilés, atendiendo a la protección del patrimonio cultural, histórico, medioambiental, urbanístico y vial de los concejos afectados. Por el contrario, esta misma sesión rechazó hoy la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se insta al Gobierno a cumplir de manera inmediata las previsiones del proyecto del Hospital Central Universitario de Asturias, incorporando las instalaciones del Campus de Ciencias de la Salud. Tanto PSOE como Izquierda Unida votaron en contra de la misma, pero por diferentes motivos. Mientras que el PSOE no ve necesario el traslado de las facultades, Izquierda Unida comparte con el PP que los socialistas mintieron a los asturianos, pero recuerda que desde el inicio consideró inviable ese proyecto. El diputado del PP, Carlos Galcerán, aseguró que lo que está haciendo el gobierno del Principado es justificar de uno u otro modo que no se va a hacer un campus que habían prometido y volvió a acusar al Ejecutivo de engañar a los ciudadanos. Los senadores socialistas por Asturias, José Antonio Alonso y Carmen Sanjurjo, han anunciado hoy la puesta en marcha de un observatorio de coyuntura en el que participarán los diputados y senadores del Partido Socialista por Asturias, junto con la Federación Socialista Asturiana, para abordar los efectos de la crisis del Principado. La Federación Socialista Asturiana se reunirá con sindicatos, empresarios, autónomos, ONG, servicios sociales y ayuntamientos a partir de la próxima semana. El senador socialista José Antonio Alonso indicó que se prevé iniciar esta campaña explicativa de las medidas gubernamentales y de seguimiento de la evolución de la crisis a partir de la semana que viene. Iremos a visitar empresas para conocer de primera mano la coyuntura que están atravesando las empresas, con las reuniones tanto con las direcciones de la empresa como con los comités de empresa. Reuniones con los responsables de los servicios sociales, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en el ámbito de los ayuntamientos, para conocer la coyuntura y evaluar el impacto de esta en los sectores más desfavorecidos. Por otra parte, José Antonio Alonso destacó el esfuerzo del Gobierno central por diseñar medidas que ayuden a familias y empresas a paliar los efectos de la crisis. Recordó las medidas puestas en marcha hasta el momento, así como las nuevas políticas que iniciará el Ejecutivo Nacional a partir de su aprobación en el Consejo de Ministros. Entre las medidas están la moratoria de 2 años para el pago de las hipotecas en un 50% hasta los 500 euros y que podrá tener como beneficiarios a unas 500.000 familias en toda España. ¿Qué condiciones debe de reunir el ciudadano o la ciudadana para poder beneficiarse de esta medida? Ser trabajador por cuenta ajena, con cargas familiares y estar en situación de desempleo con anterioridad al 1 de enero del año 2010, con derecho a prestaciones. Se excluye de esta medida, por tanto, a los demandantes de primer empleo. La ampliación de 2 años en los plazos de la cuenta de ahorro vivienda, que afectará a unas 180.000 personas, y la ampliación del plazo de venta de viviendas sin perder beneficios fiscales, que podría afectar a unos 3,5 millones de ciudadanos, fueron otras de las cuestiones apuntadas por Alonso. El Partido Popular de Gijón criticó hoy la labor del Ejecutivo Municipal en materia de empleo. El concejal del Partido Popular, Gabriel Díaz, señaló que lejos de crear puestos de trabajo prometidos, las cifras del desempleo se incrementan cada vez más. Además, apuntó también que la situación puede empeorar debido a los malos momentos por los que están pasando algunas de las empresas presentes en el municipio. El Partido Popular opina que la alcaldesa debe, de su promesa electoral, tiene un déficit de 5.957. Nos estamos acercando a los 6.000 puestos de trabajo incumplidos. Por desgracia, llevamos camino de que cuando acabe el actual mandato de la alcaldesa, en vez de crear 10.000 parados menos, va a crear 10.000 parados más. No quiero olvidar que la situación en Gijón es preocupante en este instante y muy preocupante en un futuro cercano. Tenemos 2 puntos claves en la preocupación. Uno, la situación de las empresas del sector naval, con lo que podría suponer ya un disparo terrible del paro en Gijón, tanto las personas que trabajan directamente como las empresas auxiliares, y la situación de Arcelor,
La crisis está afectando también a uno de los sectores más pujantes en Asturias, el del metal. La Federación de Empresarios de Metal y Afines de Asturias informa de que las empresas del sector en la región han pasado de tener un colchón de pedidos de 9 a 10 meses a tan solo de 3 o 4 y no cabe la menor duda de que tienen que adecuar la producción al mercado. Las empresas del metal han reducido en Asturias a más de la mitad su cartera de pedidos, a pesar de lo cual desde la Federación de Empresarios del Metal creen que en este sector se va a notar mucho menos la crisis y han presagiado menos regulaciones temporales que en otros ámbitos. El presidente de FEMetal ha reconocido que la crisis se empieza a notar en algunas empresas del sector, que van a tener que adecuar su producción a las necesidades del mercado, y en ese sentido ha dicho que la más sonora ha sido ArcelorMittal. Por eso, desde esta federación han destacado la importancia de la formación, especialmente en momentos de crisis como la actual. De hecho, los trabajadores menos afectados por la crisis son los que tienen una alta cualificación. En este sector del metal, a pesar de la crisis, existe un desajuste importante entre la demanda y la oferta del empleo, ya que no existen profesionales para operadores de máquinas de control numérico. Y otra de las empresas con problemas es Naval Gijón. La plantilla de esta empresa acordó en una reunión del comité de empresa intensificar las protestas a partir de la próxima semana, como rechazo a la medida del expediente de regulación de empleo que presentó la empresa esta semana. Asimismo, los sindicatos acordaron hacer un frente común para adoptar las medidas legales a su alcance en contra del expediente y que afecta a la totalidad de la plantilla, compuesta por unas 100 personas. Los trabajadores de Naval Gijón van a iniciar el lunes una semana caliente de movilizaciones que afectarán a la circulación y a los vecinos de Gijón, ya que creen que la empresa ha presentado un expediente de regulación de empleo que simple y llanamente contiene despidos porque se imponen tantas condiciones a las prejubilaciones que al final supondrán el despido de todos, según un dirigente sindical. La dirección de Naval Gijón propone la prejubilación de 53 trabajadores y el despido con las indemnizaciones que, según marca la legislación vigente, se estimen para el resto de la plantilla, otros 44 empleados. Los sindicatos reclaman a la empresa que cumpla los acuerdos adquiridos. Los miembros del Comité de Empresa de Educación ya no pueden más. No solo protestan por la política de privatizaciones cada vez más extendida, sino también por el nulo interés por resolver los problemas surgidos. Denuncian la escasez de personal tanto en las aulas como en los comedores y por ello han instado a la Consejería a la dimisión del consejero de Educación y Ciencia en una concentración a las puertas. El Comité de Empresa de Educación se ha concentrado esta mañana a la entrada de la Consejería de Educación del Principado de Asturias con el objetivo de instar a las administraciones a que les facilite un local de reuniones. Y es que además han protestado acerca de la política de privatizaciones cada vez más extendida, denuncia el comité, y que deja en manos privadas servicios que hasta la fecha se venían realizando con dotación pública. Denuncian también la falta de auxiliares educadores y fisioterapeutas en los centros y escasez de personal en los comedores escolares, además de la no cobertura de las bajas laborales por, según el comité, entender equivocadamente la consejería que no son necesarias, cargando así de trabajo extra al personal restante. Por todo ello, y debido a los numerosos problemas surgidos en esta consejería y ante el nulo interés por resolverlos, desde el Comité de Empresa han solicitado la dimisión de José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación y Ciencia. Asturias se mantiene como la comunidad autónoma con mayor densidad de superficie en los centros comerciales, con 366 metros cuadrados por cada 1000 habitantes, 5 veces más, por ejemplo, que Extremadura, que tan solo tiene 60 metros cuadrados, y es la que tiene una concentración menor en el del país. Las tres comunidades con mayor densidad son Asturias, Canarias y Madrid, mientras Extremadura, Baleares y Cataluña son por contra las comunidades con menor densidad, según un estudio de una consultora. Según este informe, España registrará este año un récord en construcción de nueva superficie comercial con un total de 1,1 millones de metros cuadrados entre parques y centros comerciales, aunque para 2009 y 2010 el nivel de aperturas previsto se situará bastante por debajo del de 2008. Actualmente las comunidades autónomas más activas en cuanto a nuevos proyectos en construcción son Andalucía, Madrid, Galicia y Cataluña.
La Unión de Consumidores de Asturias ha interpuesto una demanda contra los operadores de las compañías de telefonía móvil por la publicidad engañosa que vienen ejerciendo en los últimos meses. Además, instan al Gobierno a que ponga en marcha la Directiva Europea en contra de la competencia desleal, vigente desde hace un año, pero que en España todavía no ha visto la luz. Como consecuencia de la crisis económica ha habido un parón en el consumo y el mercado está intentando seducir a los consumidores con prácticas ilegales. La publicidad engañosa es la más habitual y desde la Unión de Consumidores y Usuarios denuncian cómo la telefonía móvil está abusando de esta práctica. Y es que ofrecen, por ejemplo, terminales a 0 euros que finalmente pueden llegar a costar más de 500. Todas estas operadoras que denunciamos están haciendo ofertas de 0 euros para un cambio de portabilidad de una operadora a otra, diciendo que es gratuito, que son 0 euros, y nosotros hemos analizado que no es verdad, que es mentira categóricamente, que es una publicidad engañosa. El cambio de una operadora a otra, a través de un terminal de última generación, presuntamente gratuito, porque la publicidad es 0 euros, no es verdad. Y no es que no sea 0 euros. En el caso de Vodafone, los terminales de última generación cuestan al final 522 euros. Estas publicidades omiten, por ejemplo, la permanencia mínima obligatoria, que puede llegar a ser de 2 años, o el consumo mínimo mensual, que varía, según la compañía, entre los 7 y los 30 euros. Además, en caso de querer abandonar la compañía de teléfonos contratada, hay penalizaciones que ascienden hasta los 150 euros. Además, la última práctica ejercida por las compañías es pedir a los usuarios un aval que puede llegar a ascender a 600 euros. Movistar ha declarado a todos sus clientes potencialmente como posibles morosos. Y para prevenir una cierta morosidad en época de crisis, va a exigir a determinados clientes que tengan algún exceso de consumo en sus llamadas, va a exigirles que le avalen un aval bancario o que depositen una cantidad de dinero. La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 23 años de prisión a Juan Antonio Santiago Abad por el asesinato la noche del 14 de junio de 2007 en La Degollada, en Cándamo, a su exnovia Ana Isabel Gutiérrez, a la que propinó varios golpes con un objeto contundente. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado, dictado hace unos días, el tribunal ha dictado una sentencia que declara probado que el acusado, de 35 años, había mantenido una relación sentimental de convivencia con Ana Isabel Gutiérrez, quien residía con su madre en Avilés. Añade que aunque tal relación estaba rota, seguían viéndose, como ocurrió el día de los hechos, en cuya tarde estuvieron juntos en distintos establecimientos de hostelería de la zona de Villalegre. Hacia las 10:30 de la noche se trasladaron a un lugar despoblado, lejos de toda zona urbana y carente de iluminación, conocido como el Alto de la Degollada, donde Juan Antonio golpeó con un objeto contundente varias veces a Ana Isabel, lo que provocó su muerte. Luego arrastró el cuerpo por los pies, lo dejó entre la maleza y se fue sin cerciorarse si vivía o estaba muerta. La sentencia condena a Juan Antonio a dicha pena por delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y aprovechamiento de las circunstancias del lugar, y le impone el pago de una indemnización de 200.000 euros a una hija menor y a otra de 150.000 euros a la madre y a los hermanos. Mañana, sábado 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias y los centros comerciales Carrefour Azabache, Parque Astur y la Calzada de Gijón van a desarrollar una nueva campaña de recogida de alimentos, que de forma paralela se va a desarrollar también en todo el país. Con el fin de recoger el mayor número de alimentos posible, se pedirá a todos los ciudadanos que acudan hasta el hipermercado su colaboración con la donación de alimentos, preferiblemente no perecederos. Los alimentos se repartirán entre los más necesitados a través de más de 150 entidades benéficas o asistenciales que trabajan en Asturias. Para acercarnos un poco más a este mundo y explicarnos en qué consiste su labor e incluso cómo podemos ayudar, esta tarde está con nosotros Coro Junquera, vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Explícanos un poquitín en qué consiste un banco de alimentos. Pues un banco de alimentos es una organización no gubernamental formada por voluntarios y que lo que pretende es redistribuir los alimentos que suelen sobrar en general a la población.
¿Cuándo nace aquí el Banco de Alimentos en Asturias? El Banco de Alimentos nace en Asturias en 1997, nacemos como asociación y en el año 2000 pasamos a ser fundación. Pero los bancos de alimentos en realidad nacen en Estados Unidos en los años 60 y bueno, a través de un hecho anecdótico, que es que una mujer que se encuentra sin sustento y con muchos hijos vive al lado de un gran supermercado ahí en Estados Unidos y consigue vivir y mantener a sus hijos con lo que sacan todos los días de sobrantes en ese supermercado. Y entonces de ahí nace la idea de aprovechar y redistribuir los sobrantes de este tipo de supermercados, de grandes superficies. ¿Cómo funciona el Banco de Alimentos de aquí de Asturias? Pues el Banco de Alimentos tiene primero un patronato, que formamos parte una serie de personas de forma voluntaria, luego los voluntarios que trabajan con su esfuerzo físico todos los días, sin los cuales sería imposible llevar a cabo esta labor. Y luego pues la colaboración de lo mismo grandes superficies, que otro tipo de entidades, que el gobierno del Principado, el ayuntamiento, cajas de ahorros, etcétera. Entonces hablamos que el sufragio de esta fundación viene aparte pues, por el Principado, ayudas autonómicas o por... Sí, tenemos un poco de todo. Recibimos una subvención del Principado, recibimos ayuda del Ayuntamiento, Caja Madrid también trabaja con nosotros y bueno, luego de forma puntual otra serie de entidades, ¿no? Pero bueno, así a grosso modo son los que principalmente contribuyen. ¿Tenéis donaciones particulares? Muy escasas por no decir prácticamente ninguna, muy poco. ¿Y cómo se puede participar si un ciudadano de a pie quiere...? Sí, pues nada, pues bien yendo a vernos directamente, que estamos detrás de la antigua cárcel de Oviedo, en la calle Reconquista, y tenemos nuestro almacén actualmente, o a través de un teléfono de contacto, o bien poniéndose con nuestro correo electrónico, a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, la colaboración puede ser de muchísimas maneras, desde trabajar en el almacén hasta hacer trabajos puntuales en campañas, en fin, hay muchas maneras de trabajar con nosotros. ¿Se nota la crisis ahora en estos momentos a la hora de...? Pues sí, se nota mucho porque han aumentado Nosotros principalmente damos los alimentos, no podemos darlo a particulares. Nuestros estatutos nos lo prohíben, entonces tenemos que darlo o bien a entidades benéficas o asociaciones, o sea, a gente pero que esté agrupada bajo unas personas responsables, ¿no? Y entonces, bueno, pues han aumentado esas entidades benéficas y a la vez su número de participantes también han aumentado, ¿no? O sea que sí se nota mucho y en fin, esperemos que pase pronto este mal momento. Me explicabas hace un momento los usuarios de los beneficiarios de esta fundación. Sí. Y aquí en Asturias, ¿a cuántos centros podéis llegar a...? Nosotros aquí en Asturias estamos con 156 entidades, somos con las que trabajamos, 156 entidades. Que bueno, pues unas son asociaciones de inmigrantes, otras son entidades que directamente dan comidas, como puede ser la Cocina Económica, el Albergue Canomata, el Albergue Covadonga de Gijón, en fin, asilos. Luego entidades que trabajan a su vez con, por ejemplo, pues, con gente joven en casos de riesgo social, en fin, familias, hay muchos tipos de beneficiarios. Entonces, finalmente, incluso una casa particular puede llegar a recibir esta Sí, esta no, de ayuda. hecho lo reciben muchísimas familias, claro que sí. Lo que pasa es que siempre a través de una entidad mayor, como si dijéramos, que es la que organiza y la que se responsabiliza también de que lleguen los alimentos y de que su uso sea el correcto, ¿no? Mañana iniciáis una nueva campaña. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, pues esta campaña son las que ya conoce mucha gente, Operaciones Kilo, que hacemos todos los años, en este caso, como en otras ocasiones, con Carrefour, con los supermercados Carrefour, a quienes desde aquí queremos dar las gracias porque su colaboración es siempre fantástica y nos ayudan muchísimo.
y consiste en que nosotros vamos a estar todo el día de mañana sábado y el próximo también, fin de semana, en los supermercados Carrefour, y alentamos a la gente a que a la vez que hace su compra pues añada 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas, una botella de aceite, y a la salida nos lo dé, y nosotros entonces con esto ya lo mandamos a nuestras entidades, ¿no? En eso fundamentalmente consisten las operaciones Kilo. Tienen un gran éxito siempre, porque además como ya llevamos años haciéndolas, nos conocen, en fin, y bueno, es una manera de concienciar a la gente que con un poquito, que a lo mejor 1 kilo de arroz en la compra de la semana no le puede suponer, a lo mejor no le supone mucho a una persona, y en cambio pues ayuda y es un gran beneficio. ¿Cuáles son los productos que más recogéis? Pues no perecederos, porque es lo más importante. Bueno, el oro para nosotros es el aceite, pero bueno, nos vale cualquier cosa, todo tipo de legumbres, cereales, cualquier cosa, o sea que en eso no tenemos ningún problema. ¿Alguna anécdota así un poco más a la hora de recibir algún tipo de alimento que hayáis...? Sí, bueno, pues sí, a veces algún despistado que nos ha dejado alguna cosa que iba para su casa y nos ha quedado a nosotros, pero bueno, en general la gente es muy generosa, y además no tiene nada, o sea, da igual que sea gente joven, mayor, de todo, O sea, comprobamos que bueno, es un problema de edad ni de... No, hay gente fantástica y que quiere colaborar y de verdad entiende el problema y es estupendo. Me hablabas de la generosidad de la gente, que incluso bueno, ahora en estos tiempos de crisis también siguen aportando, aunque sea menos. Sí, pero a la vez, por ser tiempos de crisis, yo creo que lo entienden mejor. Están más concienciados, entonces dicen, bueno, pues a mí, si a lo mejor a mí ya me resulta difícil llegar a fin de mes, como no a otra gente y tal, o sea que la gente está mucho más concienciada, y bueno, yo creo que no tiene nada que ver, que no siempre da más el que más tiene, no siempre, y muchas veces es al revés. Sí, que donde comen 4 sí, comen 5. Efectivamente. ¿Cuánto podéis llegar a recoger en una campaña de estas? Pues solemos recoger unos 1.200 kilos por centro. Entonces, por ejemplo, si el sábado que viene vamos a estar en 3 centros, y luego el otro sábado en otros 2, pues hombre, si llegásemos a los 5.000 kilos sería una muy buena campaña. ¿Cuántas hacéis al año? ¿Cuántas campañas? Pues solemos hacer, acercándose esta época, llegando a esta época, como también se acercan las Navidades y la gente está como más sensible y eso, pues hacemos 3 o 4. Tampoco se pueden hacer muchas porque, bueno, pues se cansa la gente y tampoco es cuestión de estar todo el día repitiendo y luego pues otras 3 el resto del año, más o menos lo que hacemos. Luego nosotros, bueno, colaboramos con otro tipo de empresas como Central Leche Asturiana y otras que nos donan alimentos de forma puntual, es otra manera también de que nosotros ingresemos alimentos. El turrón, entonces, esta campaña entrará en... Sí, el turrón siempre, y además es muy bienvenido y todo, cualquier cosa. Cualquier cosa es bienvenida porque además normalmente la gente, o sea, lo hace con un interés y eso es verdaderamente lo importante. Muy bien, Coro Junquera, no tenemos mucho más tiempo, muchas gracias por venir. A vosotros. Vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos de aquí de Asturias. Y desde aquí tan solo animar a todos los asturianos a que participen en esta campaña y que tanto ayuda a los más necesitados y además en estos tiempos de crisis. Y es que ya ven, con tan solo 1 kilo de arroz pueden aportar su granito de arena. El asturiano Ricardo Mojardín, con su obra Cabe Canes, presenta en la Sala Vértice, de manera individual, una exposición de sus últimos trabajos. El artista, que ha estado presente en las ferias más importantes del circuito internacional de arte contemporáneo, ahora se puede disfrutar hasta este próximo sábado en Oviedo. La sugerente y audaz vinculación entre arte, mundo animal y ser humano que los trabajos de Ricardo Mojardín plantean desde hace años, propone en Cabe Canes una vía de reflexión sobre las limitaciones y contradicciones de la información visual de nuestros días. Partiendo de la base, el perro ve, se acerca y huele, el hombre ve, se acerca y lee. Mojardín presenta en las salas de la Galería Vértice una serie de obras en las que recurre
a imágenes de perros extraídas de conocidas obras de arte y las reproduce pictóricamente sobre textos descriptivos de esas mismas obras. Paralelamente, en el Parque San Francisco y frente a la propia galería, las siluetas de esos perros en terciopelo negro sobre lona blanca plastificada rodean la base de los árboles cercanos. La propuesta de Ricardo Mojardín, recurriendo a la pintura y a la instalación como acercamiento a lo que podríamos llamar un arte ecológico y manteniendo una gran dosis de ironía y mordacidad, nos invita a entremezclar códigos y roles en una especie de juego mediante el que, renunciando a la prepotencia y a la arrogancia en nuestra relación, tanto con el arte como con los demás seres vivos, nos volvamos tal vez más humanos. Abrimos la información deportiva hablando de fútbol y de un Real Sporting que ultima su preparación para el próximo choque del domingo ante el Racing de Santander. Manolo Preciado ha roto su práctica habitual al adelantar hoy que se llevará a la capital cántabra a todos los jugadores disponibles y que, a pesar de las pruebas realizadas el jueves, no tiene todavía decidido si introducirá algún cambio más que el obligado por la baja de Carmelo. La proximidad del partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Numancia podría acarrear algún cambio en la alineación que el Sporting presente en Santander, aunque lo más probable es que Preciado siga apostando por los mismos futbolistas que encadenan 4 victorias consecutivas para tratar de lograr la quinta, un campo que al técnico rojiblanco le trae grandes recuerdos. El Sporting es el segundo equipo más goleador fuera de casa, algo que intentará hacer valer en Santander, aunque no hay que olvidar que el Racing también está en un buen momento, como demuestran sus 2 últimos partidos. Sabemos que va a ser muy complicado estos 2 partidos fuera de casa, jugamos contra el Racing y el Valencia, son equipos importantes y que, bueno, pues mismamente están en competiciones mucho más importantes, que también pues le puede quizá hacerse descentrar o centrarse en esas competiciones y no centrarse en la Liga, y tenemos que aprovechar eso también. Los rojiblancos están actualmente a un punto de puestos europeos, pero no quieren euforia, saben que la Liga es muy larga y que el único objetivo es la permanencia, algo que pasa sin duda por seguir manteniendo el buen tono defensivo. Manteniendo los pies en el suelo, somos un equipo recién ascendido y bueno, pues el objetivo primordial sabemos que es mantener la categoría, y pasa por eso, ¿no? También por mantener, digamos, una línea defensiva bastante importante. Por ejemplo, si te pones a mirar hacia atrás, el año pasado el Almería yo creo que también estuvo ahí, el portero no sé si estuvo ahí luchando por el Zamora, y es lo que le dio la línea a seguir para estar ahí arriba, y yo creo que es la que tenemos que seguir nosotros. Por otra parte, pese a los altos precios de las entradas, unos 2.000 seguidores rojiblancos estarán presentes en el Sardinero para empujar al Sporting hacia su quinta victoria liguera. No abandonamos el apartado futbolístico para centrarnos ahora en la segunda división B, donde Marino de Luanco y Sporting B reciben al filial del Racing de Santander y al Real Unión de Irún, respectivamente. A priori, el choque más complicado es el de los gijoneses, que se miden con el actual líder de la categoría. El Marino de Luanco se enfrenta el domingo a uno de sus rivales directos por la permanencia en Miramar, el Racing B. Los luanquinos necesitan la victoria para poder salir de los puestos de descenso. Quirós continúa preocupado por las bajas, cuenta con 3 seguras entre lesiones y sanciones, y otros 3 que acaban de recuperarse y no podrán jugar los 90 minutos. Un hándicap más que tendrá que superar el conjunto marinista. Los luanquinos acaban de pasar por unos partidos muy difíciles contra rivales de calidad y ahora les toca medirse contra los equipos que se encuentran en su misma situación, en la parte baja de la tabla. Los puntos de estas jornadas no se pueden escapar, ya que son de los más asequibles que se pueden encontrar en el calendario, y perderlos podría pasar factura al final de la liga. Por su parte, el Sporting B tendrá un partido complicado ante el líder, el Real Unión de Irún. Tras su ausencia por sanción en Albericia, el entrenador rojiblanco podrá contar de nuevo con Alain, Lora, Parra y Borja Lázaro para afrontar el encuentro con el cuadro vasco, que visitó por primera y única vez Mareo en la temporada 1995-1996, en un choque que finalizó con empate a 0. En el tiempo para mañana, de madrugada, intervalos nubosos, aumentando por el oeste a primeras horas a muy nubosos, con probabilidad de algún chubasco débil ocasional. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso moderado y las máximas en ligero ascenso, heladas débiles en los puntos de la cordillera y viento del suroeste flojo, con intervalos moderados en el extremo occidental.
Hasta aquí nuestro tiempo de noticias de este viernes 7 de noviembre. Sepan que pueden seguir informados en nuestra página web las 24 horas del día. Tan solo me queda desearles unas buenas noches y que pasen un feliz fin de semana. De vivienda, y es que tanto desde la Administración como de las empresas bancarias ven como mejor salida a la crisis el reactivar el mercado para así favorecer el mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Y yo creo que no nos hemos reunido en última instancia para coger el último tren y tratar de salvar algo, sino que nos hemos puesto en marcha el primer tren hacia la salida de la crisis. Y hemos hecho, creo que has tenido la idea, o habéis tenido la idea, la feliz idea, de pensar que lo que hay que hacer es crear empresas, consolidar empresas, dejarlas y dejar que se asocien y enfrenten el mercado global. Las medidas extraordinarias contempladas permitirán el acceso al crédito para la financiación de las sociedades no financieras asturianas, el acceso también al crédito de los compradores de vivienda protegida y, finalmente, el acceso al crédito para la adquisición de suelo y promoción de vivienda de protección pública. Cada cual en su territorio. Ya se los contamos ahora, tras los titulares. El Principado de Asturias y los principales bancos y cajas que operan en Asturias han firmado esta mañana un acuerdo para combatir la crisis. Con el objetivo de activar el mercado se van a ofrecer 36 millones de euros en créditos para las pymes y construir 6.000 viviendas de promoción pública. Durante la sesión plenaria de la Junta se ha llegado a un acuerdo de colaboración en la que Asturias, Cantabria y Castilla y León gestionarán conjuntamente el Parque Nacional de Picos de Europa. También se habló de los afectados por el nuevo trazado de la futura ronda de acceso al puerto de Avilés. La Unión de Consumidores denuncia a las compañías de telefonía móvil por ofertar terminales móviles a 0 euros, cuando finalmente pueden llegar a costar más de 500 debido a la cláusula de permanencia y el gasto mínimo mensual. 23 años de cárcel para el asesino de la bilachina Anabel Gutiérrez. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Asturias a Juan Antonio Santiago Abad por el asesinato de su exnovia en junio de 2007. El Sporting intentará conseguir el próximo domingo en Santander su quinta victoria consecutiva en la Liga. Manuel Preciado se lleva a las tierras cántabras a los 22 jugadores disponibles y cabe la posibilidad de que introduzca cambios en el once inicial debido a la proximidad del partido de Copa ante el Numancia. Finalmente, esta mañana el Principado de Asturias y las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma han suscrito un convenio para mejorar el acceso a la financiación a las pymes y a los adquirientes de vivienda de protección pública, con el objetivo de dinamizar la región. 36 millones de euros para créditos y 6.000 nuevas viviendas de promoción pública son las cifras de este acuerdo. El Gobierno del Principado de Asturias y las entidades crediticias impulsan un plan para mejorar el acceso a la financiación de las pymes y de los adquirientes. El territorio tiene que instrumentar medidas políticas directamente dirigidas a los elementos más sensibles de la situación. El presidente del Principado ha recordado que es la primera vez que el Gobierno articula un paquete de medidas de tales dimensiones, en el que además participa e impulsa asumiendo riesgo, lo que da también una mayor confianza a los bancos. El Pleno de la Junta General del Principado dio hoy su autorización al convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, Cantabria y la Junta de Castilla y León para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa. En la misma sesión también se aprobó instar al Ejecutivo a continuar el proceso de diálogo con los ayuntamientos afectados por el nuevo trazado de la futura ronda de acceso al puerto de Avilés y se rechazaba una proposición del Partido Popular instando al Gobierno a cumplir de manera inmediata las previsiones del proyecto del Hospital Central Universitario de Asturias, incorporando las instalaciones del Campus de Ciencias Sociales de la Salud. Saludos, muy buenas tardes. Parece que en tiempos de crisis a todos nos toca arrimar el hombro y colaborar en pro de un bien común. Los acuerdos, pactos, colaboraciones y convenios están a la orden del día para evitar así esquivar un poco más la crisis. La firma de uno de estos convenios viene de la mano del Principado de Asturias y las entidades financieras que operan en la región, con el objetivo de dar un impulso a la economía en medio de esta situación.
Facilitar el acceso a los créditos a las pymes y la construcción de 6.000 viviendas para el próximo año son los pilares básicos del acuerdo. Además, durante el pleno de esta mañana en la Junta General del Principado, finalmente se ha llegado también a un convenio de colaboración entre el Principado y las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León para la gestión de los picos de Europa. Todo esto y muchos más acontecimientos que han sido hoy noticia en Asturias